Hola, profe. Hola, compañeros, ¿cómo están? Eh, Profe, acá traigo un mapa conceptual sobre uno de los libros que usted dijo pues, de reto para la semana 2. En este caso, yo elegí el libro de Mercado de Valores de Marcial Córdoba, ¿cierto? Y me leí el primer capítulo. El primer capítulo de este libro habla sobre el sistema financiero, ¿cierto? De cómo funciona el sistema financiero, ¿sí o no? Y eso en general. Bueno, el sistema financiero es el conjunto de instituciones, medios y mercados que operan en la intermediación financiera, cuyos objetivos es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes deseen hacer inversiones productivas, como por ejemplo los oferentes. Los oferentes son los ahorradores que han acumulado un excedente de dinero, ¿sí o no? Y quieren prestarlo para obtener un mayor rendimiento de este. Por ejemplo, los ahorradores se encuentran en los hogares, en las empresas, ¿cierto? O también en administraciones públicas. Los demandantes de fondo son los que necesitan dinero para sus proyectos, ¿cierto? Son como los inversionistas, ¿cierto? Los que piden prestado el dinero, ¿sí o no? Que dejan los oferentes, ¿cierto? Y eso también se media también por instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos del sistema financiero? Son las instituciones financieras. ¿Cuáles son las instituciones financieras, por ejemplo? Son inversionistas institucionales, intermediarios de inversión, instituciones de, de depósito, pues, ¿sí o no? Esos son. Y eso a su vez también, digamos, este sistema se compone básicamente por tres partes, que son activos financieros, mercado financiero y especialistas. Bueno, listo. Tenemos, ya esto se desglosa, como podemos ver acá, ya se habla como en cinco, digamos, partes esenciales que tiene ya el sistema financiero que lo componen en general. ¿Sí o no? Entonces tenemos como por ejemplo funciones e importancias del sistema financiero. ¿Sí o no? ¿Cuáles son? Captan los excedentes de los ahorradores o de unidades de superávit y canalizan hacia los prestarios o públicos o las unidades de gastos con déficit. ¿Qué son los superávit? Son como por ejemplo digamos los ahorradores que ya tienen que tienen mucho dinero, mucho excedente de dinero, así como vimos ahorita. Eso se llama superávit, que ya como que tienen mucho excedente de dinero acumulado y digamos que ya pueden dar una cantidad para brindarle, digamos, al sistema financiero. Y el déficit son como las personas que necesitamos pedir el dinero para poder hacer las inversiones, ¿sí o no? Nos hace falta dinero. Básicamente es eso. Bueno, intermediarios financieros. Las instituciones que median entre los ahorradores y los inversores facilitan la conexión entre oferentes y demandantes de fondos, obteniendo más facilidad, agilidad, seguridad y liquidez, ¿cierto? Entonces, digamos, las ventajas de los intermediarios financieros son ofrecen nuevos activos que se pueden materializar en riqueza, facilitan la movilización de fondos, reducen los costos de intercambio, ¿cierto? Uno tiene más oportunidad pues, y ellos tienen más oportunidad de recursos pequeños y de los pequeños ahorradores. Hay dos tipos de intermediarios financieros, están las bancarias y las no bancarias. Las bancarias pues son las que son más reconocidas por el público, ¿sí o no? Porque estas nos dan dinero y ese dinero nosotros lo podemos interpretar como moneda y dinero con el que podemos pagar otras cosas, ¿sí o no? Y las no bancarias, estas no pueden emitir recursos financieros, que sus pasivos no son dinero, ¿cierto? Entonces, digamos, un ejemplo de no bancarias eh, son como aseguradoras, ¿sí o no? Las bancarias son como empresas aseguradoras pues, de seguros y cositas así. O fondos de inversiones, esas son entidades no bancarias. Las entidades bancarias se dividen también en dos, en entidades bancarias y en bancos centrales.
¿cierto? Las entidades bancarias que son como los, ¿cómo decir? Como los bancos que tenemos locales, que hay muchos tipos de bancos dispersos por un país. Y el Banco Central, por ejemplo, acá en Colombia vendría siendo el Banco de la República. El Banco de la República media, ¿sí o no? Es el que, digamos, pone fija las tasas de interés y distribuye, digamos, toda la parte económica a las diferentes entidades bancarias. Que unas entidades bancarias pueden ser pues ya lo que conocemos como Bancolombia, Banco de Bogotá y cositas así, o cooperativas financieras. Esas son entidades bancarias. Bueno, entidades de intermediación financiera. Son las instituciones financieras las cuales están facultadas por la autoridad financiera competente para realizar operaciones de capacitación de ahorros y colocación de créditos. Estas pueden ser los bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamos, perdón, sociedades de ahorro y préstamo y cajas de crédito. Sí, y ya, digamos, el sistema financiero europeo, que eso también lo abarca Livio. El, eso se define como el eurosistema, todo el sistema financiero europeo, que está conformado por el Banco Central Europeo, que en su abreviación es BCE, y el Sistema Europeo de Bancos Centrales, que es CEBC, ¿cierto? El Banco Central Europeo básicamente, ¿qué hace y cuáles son sus funciones? Adaptar las orientaciones y decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas al sistema europeo de bancos centrales, ¿cierto? Formular políticas monetarias de las zonas euro, o sea, de todos los países que están conforman lo que es el continente Europa. Preparar reuniones del Consejo de Gobierno, también ser responsable de las actividades diarias del Banco Central Europeo, o sea, tienen que ser responsables de las actividades diarias que también tengan ellos mismos. El sistema europeo de bancos centrales se encarga también y tiene sus funciones en estabilizar los precios como objetivo central, definir y ejecutar la política monetaria de la Unión Europea, realizar operaciones en divisas según el régimen europeo, poseer y gestionar las reservas oficiales, promover el buen funcionamiento del sistema de pago, ¿cierto? Bueno, tenemos aquí también ya por último, él acaba el libro hablándonos del sistema financiero colombiano. Él dice que el sistema financiero colombiano pues, es un sistema que se compone por oferentes, demandantes, productores, reglamentadores y vigilantes de servicios financieros, ¿cierto? Entonces, acá en Colombia hay grupos financieros, ¿cierto? ¿Qué son los grupos financieros básicamente? Ese sistema se conforma por pues, establecimientos de crédito, las entidades de servicio financiero, ¿cierto? Otras entidades financieras y buena parte de esas entidades pertenece a grupos financieros, que son, digamos, los grupos financieros son como ¿cómo lo podemos decir como de respecto a lo que vimos ahorita? Son como las entidades bancarias, ¿cierto? Las entidades bancarias son los intermediadores por los cuales los bancos, el Banco Central, el Banco de la República, llega a nosotros, ¿cierto? Esos grupos financieros, está el Grupo Aval, que el dueño del Grupo Aval es Luis Carlos Sarmiento Angulo, que este es dueño del Banco Popular, del Banco de Occidente, Banco de Bogotá y Banco Avevillas. El Grupo Social, sí, un grupo social que pues que es de los jesuitas y está pues en ese grupo social está Colmena y el Banco Caja Social. También tenemos los bancos extranjeros, la banca extranjera, que la banca extranjera son más que todo los de los españoles. Entonces ahí está entrando el Banco Santander y el Banco BBVA, ¿cierto? Y por último tenemos el Grupo Nacional Antioqueño. En el Grupo Nacional Antioqueño podemos ver, digamos, los que acá en Antioquia tenemos casi todos en común, que es Bancolombia, Suramericana de Seguros, Cooperativas Financieras de Colombia, ¿cierto? Bueno, perdón, profe. También tenemos tipos de entidades, ¿cierto? Los tipos de entidades estamos la supervisión de control y establecimiento
supervisión y control, establecimiento de crédito, sociedades de servicios financieros, entidades de aseguradora, sociedad de capacitación, mercado de valores, fondos de financiamiento y bancos de segundo piso, ¿cierto? Tenemos entidades de supervisión y control, ¿cierto? Digamos que, bueno, ahí el grupo financiero, perdón, el grupo financiero también está conformado, también eso lo conforman algunos los tipos de entidades, ¿sí o no? Los grupos financieros hacen los servicios de las entidades bancarias. Algunos grupos, hay bancos o cosas que están fuera de los grupos financieros, pero también nos sirven respecto a los tipos de entidades. Y tenemos las entidades de supervisión y control. ¿Cuáles son esas las superioridades? Esas son las que se encargan, digamos, de vigilar todos los bancos, los tipos y los grupos financieros que tenemos acá en Colombia, que está, por ejemplo, la Superintendencia Financiera de Colombia. La Superintendencia Financiera de Colombia, ¿qué es lo que hace? Esa se encarga de vigilar a los actores del sistema financiero y el poder sanitario, ¿cierto? Y el poder sancionatorio, perdón, que y él tiene el poder de sancionar a los bancos pues a los grupos financieros. Ese se encarga ese se encarga de que, digamos, nosotros los colombianos hacer un préstamo estemos seguros de que pues hicimos algo bueno y que el banco no nos vayan a sacar el jugo, ¿cierto? Tenemos el Banco de la República, que básicamente, como dije ahorita, es el que se encarga, fija las tasas de interés de los demás bancos, reparte y mantiene esa reserva para surtir a las entidades bancarias y surtirnos a nosotros. Tenemos Fondo de Garantía de las Instituciones Financieras, FOGAFIN, que ¿qué hace? Fortalece a los bancos cuando lo necesitan, ¿cierto? Administra los seguros y pólizas y vela por la transparencia de los procesos para el buen servicio al cliente. Tenemos también el Fondo de Garantía de Entidades Cooperativas. ¿Qué hace? Vigila y controla las instituciones cooperativas financieras y protege la confianza de los depositantes, o sea, nosotros cuando vamos a depositar algo, ¿cierto? Y de eso básicamente habla ese primer capítulo del sistema financiero, profe. Eh, y bueno, profe, ya, hasta luego.